Para allá. Buenos días, mis hermanos. Algunos no les vimos hace 8 días. Por lo tanto, hace algunas semanas que no les veíamos, pero la realidad es que, aunque mi hermano Carlos no ha subido las enseñanzas de cuando él predicó y predicó nuestro hermano Jesús, sé que estuvieron en el tema, sé que fue de bendición. Y finalmente sabemos que la obra es del Señor y lo importante es que se predique la palabra de Dios. Amén. Vamos a comenzar esta mañana una quinta voluntad de Dios para nuestra vida. Pero quiero que antes repasemos brevemente lo que hemos visto hasta ahora en esta serie que se llama La Voluntad de Dios o Conociendo la Voluntad de Dios en nuestras vidas. Ya hemos visto 4 claras expresiones de la voluntad de Dios. Hoy vamos a comenzar con una quinta para después ir a las conclusiones finales en 1 o 2 semanas. Entonces quiero recordar rápidamente lo primero que vimos, y todos ya lo tienen muy claro, es que lo que Dios quiere, segunda de Pedro capítulo 3, 9, Dios quiere que nadie perezca y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios, eso es lo que Dios quiere. Por eso dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al no querer Dios que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento, pues lo que quiere es que todos los hombres sean salvos. Ese es su deseo. Dice 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces este es el primer deseo de Dios, esto es lo que Dios quiere, y a partir de allí, cuando una persona genuinamente se arrepiente, es salva por la gracia de Dios, Dios comenzará a revelarle su voluntad, porque la voluntad de Dios, Dios solamente se la revela a sus hijos al nacido de nuevo. Una vez nacido de nuevo, la segunda voluntad de Dios es Efesios 5:17, vamos a recordarlo, donde Dios nos pide que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y en ese sentido de ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, dice el versículo 18, que no nos embriaguemos con vino, Efesios 5:18, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Sed llenos del Espíritu, dice la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios, importantísima voluntad de Dios para nosotros como nacidos de nuevo, que seamos llenos del Espíritu. Es decir, guiados, gobernados, dirigidos, controlados por el señorío de Cristo, por el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, que cedamos completamente el control de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestro trabajo, de nuestro matrimonio, de todo lo que hacemos al señorío de Cristo. Y ahí nos detuvimos 20 semanas aproximadamente y vimos evidencias, quiero recordarlas, cómo identificar si tú eres una mujer llena del Espíritu, si tú eres un hombre casado lleno del Espíritu, si tú eres un hijo lleno del Espíritu, si tú eres un empleado, un jefe lleno del Espíritu. Lo estudiamos por 20 semanas. ¿Cómo identificar si eres una mujer llena del Espíritu? Pues esa mujer se sujetará a su esposo
como a Cristo. Ahí es donde podemos identificar a una mujer llena del Espíritu. Se sujetará a su marido así como a Cristo. Pero ¿cómo identificamos un varón, un esposo lleno del Espíritu? Amará a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y si eres un hijo de familia, eres un hijo que tus padres viven, primero como hijo de familia, un hijo lleno del Espíritu, obedecerá a sus padres porque esto es justo delante de Dios. Ahí se identifica una persona llena del Espíritu, un hijo. Además, ese hijo honrará a su padre y a su madre durante toda su vida. Ahora, si eres un empleado, trabajas en una empresa, en un negocio, donde sea, pues también te sujetarás a tu jefe, como al Señor, dice la palabra de Dios, haciendo las cosas como para el Señor y no para los hombres, con sencillez de corazón y de buena voluntad. Todo eso lo vimos a lo largo de 20 semanas. Y si eres un jefe, eres patrón y eres realmente un cristiano lleno del Espíritu, pues obviamente tratarás a tus empleados con respeto, con dignidad, sin amenazas. Todo eso lo vimos en la segunda voluntad de Dios, que es ser lleno del Espíritu. Luego vimos la tercera voluntad de Dios, que claramente está expresada en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santificación. La voluntad de Dios es que el verdadero cristiano se aparte más y más del pecado. Esa es la voluntad de Dios y pone 4 áreas, no son las únicas, pero este pasaje pone 4 áreas. La primera es, debemos apartarnos de fornicación, de todo pecado sexual. La segunda área, versículo 4, debemos mantener nuestro cuerpo en santidad y honor. La tercera área, versículo 5, no debemos andar en concupiscencia, dice la palabra de Dios, en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Y número 4, versículo 6, no debemos ni agraviar ni engañar en nada a nadie. Todo eso pues lo vimos durante 4 semanas. Finalmente pues es claro, 1 Tesalonicenses 4:3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación, apartarnos de toda clase de pecado. Y durante las 4 semanas pasadas vimos una cuarta voluntad de Dios para nuestras vidas y vimos claramente que a la luz de la Biblia, el sufrimiento es una parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. El sufrimiento es parte de la voluntad de Dios en nuestra vida. Vimos cómo Dios en sus planes soberanos, eternos, permite en nosotros sufrimiento. Permitirá en nuestras vidas sufrimiento como una de las muchas formas que Dios utiliza para cumplir su propósito en nosotros. Y su propósito principal, ¿cuál es? Romanos 8:29, vamos a recordar cuál es el propósito principal de Dios en tu vida como cristiano. Dice, porque a los que antes conoció, se refiere al nacido de nuevo, al cristiano, también los predestinó, trazó un plan, un destino, un propósito. ¿Y cuál es? Dice, para que fuesen ricos. ¿Así dice? Exitosos, prósperos, que no sufran, que no haya problemas. ¿Así dice? No. ¿Cuál es su propósito? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es su propósito, que tú y yo seamos formados a su imagen, que seamos una copia, una calca en conducta, en carácter, y para eso Dios usa muchas formas para tratar con nosotros y llevarnos a ese propósito. Él quiere y Él lo hará en sus hijos, que cada día nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Por eso nos llamamos cristianos. Dice la Biblia en Hechos 11:26 que allá en Antioquía por primera vez se les llamó a los discípulos de Cristo ¿cómo? Ahí está. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez.
¿Por qué cristianos? La palabra cristianos viene de dos palabras, Cristos y anos. Anos significa pequeños. Cuando la gente veía a los discípulos de Cristo, decía, son como Cristo. Son pequeños Cristos porque veían su conducta, su carácter, y de ahí el apelativo de cristianos. Cristianos, un cristiano es aquel que refleja el carácter de Cristo. La pregunta personal que cada uno debemos hacernos delante de Dios: ¿tu vida y mi vida reflejan a los demás el carácter de Cristo? Honestamente, donde vives, donde trabajas, donde estudias, donde te desenvuelves, la gente dice, mira, ese es un cristiano, mira, ese se parece a Cristo, porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y si somos sus hijos, usará muchos recursos para lograr ese propósito, entre ellos el sufrimiento. Y por eso vimos por 4 semanas que Dios en su voluntad soberana permite y permitirá en nosotros sufrimiento. Hoy día sabemos que hay doctrinas heréticas, doctrinas que se han apartado de la palabra de Dios, que enseñan que el cristiano no debe sufrir, y que si viene una enfermedad, cancélala, y que si viene una situación económica difícil, es del diablo y hay que cancelar y atar, y cuantas invenciones sacan. El cristiano debe confiar que Dios tiene un propósito. Sí podemos orar, clamar, pero debemos entender que muchas veces Dios usará esas situaciones para cumplir su propósito. Nosotros, cuyo principal propósito es que nos parezcamos más a Cristo. Por eso leíamos versículos como 1 de Pedro 3:17, que dice, porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo que si yo como cristiano hago el bien, estoy en la voluntad de Dios, obedezco a Dios, sirvo a Dios, aún así no estoy exento de sufrir. Si la voluntad de Dios así lo quiere, ¿vamos a qué? A padecer. Y la palabra padecer, penso en el griego, significa experimentar dolor. Significa experimentar momentos dolorosos, sufrimientos. Por eso dice la palabra de Dios más adelante, que también lo leímos y estudiamos, 4:14 de la misma carta, dice la palabra de Dios, 1 Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo. ¿Qué significa la palabra vituperados? ¿Se acuerdan? ¿La vimos? La palabra oneidizo, atacado, burlado, molestado, injuriado, difamado, que nos hacen sufrir molestias. Si somos vituperados, molestados por el nombre de Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Sois bienaventurados. Somos dichosos, supremamente dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Se padece por ser cristiano de muchas formas. En la semana, déjenme les cuento que a mi hija Saraí le dejaron en la prepa una tarea de investigar y exponer el porqué de la contaminación. Y mi hija se fue en su investigación hasta el Génesis y expuso cómo era la creación y todo eso. ¿Saben qué le pusieron? Le dijeron que no le podían dar una buena nota porque no debería hablar de su fe. Y le pusieron 7. Estamos viendo si escribimos o no algo ahí a la maestra, pero es parte de ser vituperado. Entonces le dijeron, no, es que no puedes exponer tu creencia. Entonces por eso te ponemos 7 o 70. Es la escala. Es parte, claro, es un sufrir menor, pero hay padecimientos todavía más graves. Persecución, muerte de cristianos por causa de Jesucristo. Por eso dice el versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Eso no es ser bienaventurado, eso es padecer las consecuencias de una mala conducta. Pero dice el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano,
¿qué dice la palabra de Dios? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y ya estudiábamos que es un privilegio que Dios nos concedió de padecer por Él. Amén. Finalmente dice el versículo 19 de 1 de Pedro 4, de modo que los que padecen según que la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan al bien. Voy a volverlo a leer. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, cancelen todo padecimiento. ¿Así dice? ¿Han oído esas expresiones fruto de la ignorancia de las Escrituras? Gente que viene un padecimiento y se ponen a cancelar y a decretar y a rechazar. La Biblia dice, encomienda tu alma al fiel Creador. Él tiene un propósito. Una vez me dijo una persona, es que hermano, no me diga que Dios es así. Yo no creo en un Dios que según su voluntad va a permitir que padezcamos. Le digo, pues puedes creer en el Dios que quieras, pero el único y verdadero Dios, el Dios de la Biblia, dice esto. Y si la Biblia lo dice, lo creemos. Amén. Lo importante es entenderlo, y cuando padezcamos, o si estás padeciendo por causa de Cristo, según la voluntad de Dios, glorifica a Dios, encomienda tu alma al fiel Creador. Dice la traducción lenguaje actual. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, pues Él es su Creador y cumple lo que promete. Entonces vean que de acuerdo a la palabra de Dios, tú y yo como cristianos, aún haciendo el bien, estando en su voluntad, siendo siervos de Cristo, podemos sufrir, padecer según la voluntad de Dios. Ahora, esto no significa que a Dios le gusta vernos sufrir y que se goce. Mira cómo sufren. Él lo permite con un propósito. Y le estudiábamos Romanos 8:28, que el cristiano sabe que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Están incluidos los sufrimientos? Por supuesto que sí, todo ayuda a bien. Y esa palabra ayuda, decíamos que viene del griego sunergeo, que significa colaborar, cooperar. Ese padecimiento, ese sufrimiento, esa circunstancia que Dios está permitiendo en tu vida, obrará para bien. Amén. Todas las cosas en nuestra vida, como hijos de Dios, buenas y malas. Y yo siempre digo, malas entre comillas, porque si obran para mi bien, finalmente no son malas. Entonces, todas las cosas obran para bien. Lo más maravilloso, mis hermanos, es que en medio del sufrimiento, en medio de lo que Dios permite que padezcamos, y Él sabe en su soberanía qué vamos a pasar cada uno de nosotros, en medio de todo eso, Él está con nosotros. Primero, porque Él lo prometió. Mateo 28:20 dijo que estaría con nosotros todos los domingos. ¿Así dice? Los martes. ¿Cuándo estaría con nosotros? Todos los días. Incluye aquellos días en que estás padeciendo, aquellos días de enfermedad, aquellos días de sufrimiento. Él dice que estaría todos los días con nosotros. El profeta Nahum sabía esto, y inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 1 versículo 7, vean lo que dice Nahum 1:7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, dice la palabra de Dios, y conoce a los que en él confían. ¿Ya vieron? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. La palabra fortaleza, maos, en el hebreo significa por lo menos tres cosas. Significa que es nuestra defensa, que es nuestro defensor, pero también significa que es nuestro refugio.
Vean qué maravilloso, en medio de la angustia tengo un refugio donde guarecerme. Está la angustia, está el sufrimiento y tengo donde guarecerme. Jehová es mi fortaleza. Y también significa fortaleza porque en medio de la angustia, de la dificultad, Él nos da nuevas fuerzas. Los que esperan en Jehová, dice Isaías, nuevas fuerzas tendrán. Amén. O como dice el Salmo 91:15, vean este versículo, Salmo 91:15, dice, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo, ¿en dónde? En la angustia, lo libraré y le glorificaré. Ese es nuestro Dios. Él está con nosotros en todo momento. David, ese siervo de Dios que comenzó como pastorcillo, que amaba a Dios por sobre todas las cosas, que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Ese David que una vez lo quería matar el rey Saúl por envidia, por coraje, por celos. Ese David que claro que padeció muchas aflicciones. En el Salmo 23 versículo 4 dijo lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El valle de sombra de muerte representa las aflicciones que Dios permite en nuestras vidas. En esta vida pasaremos momentos de gozo, de felicidad, de bendición. Siempre Dios nos bendice, pero permitirá en nuestras vidas valle de sombra de muerte. Ahora David dice una cosa, dice no temeré. ¿Por qué? Porque es el muy, porque era el mero, no. ¿Por qué no temía David? Porque sabía una verdad, que Dios estaría con él. En medio del valle de sombra de muerte, en medio de la aflicción que estés pasando, si alguien que nos escucha estás pasando un valle de sombra de muerte, aflicción, tristeza, persecución, lo que sea que estés pasando, no temas, Él está contigo. Amén. Eso era lo que fortalecía a David. Él sabía que Jehová es con él. Y eso es lo que debemos saber. En medio de cualquier circunstancia, Dios está con nosotros. Por eso, repito, Nahum 1:7 dice, el profeta Nahum reconoce que Jehová está con él en la angustia. Dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y por eso David expresa en el Salmo 23:4 que aunque ande en valle de sombra de muerte, no debe temer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Hermanos en Jesucristo, ¿qué más necesitamos saber esta mañana? Si hoy sabes realmente en tu corazón y en tu espíritu que Él está contigo, ¿qué más necesitas saber? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios sabe lo que estás pasando. No hay nada que Dios no sepa. No creas que lo que estás pasando es porque Dios se descuidó y Dios mío, ¿dónde estás? Dios sabe lo que estás pasando y está ahí contigo. Pero hay algo maravilloso que Dios hace. No solo es nuestra fortaleza, nuestro refugio. La Biblia nos enseña que Dios, que Jesucristo, en medio de nuestra aflicción, se compadece de nosotros. ¿Qué significa que Él se compadece? Déjenme ir a unos versículos que están en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 14. Y van a ver qué maravilloso es saber, entender que en medio de dificultades y aflicciones, Dios, Jesucristo que es Dios, se compadece de nosotros. Dice primero el versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Comencemos por esto. ¿Quién es nuestro gran sumo sacerdote? Jesucristo.
Y lo llama así la Biblia porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y ofrecía el cordero como sacrificio por los pecados. La Biblia dice que Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, entró una sola vez y para siempre. Y ahí él mismo era el sacrificio por nuestros pecados. Por eso la Biblia le llama el gran sumo sacerdote, Hebreos 10:12, donde dice que ofreció un solo sacrificio, una vez y para siempre. Él mismo era el sacrificio. Y como vieron en la prédica del hermano Carlos, Isaías 53:4 dice que Él llevó nuestras enfermedades y ¿qué dice más? Sufrió nuestros dolores. Y dice el versículo 5 de Isaías 53 que Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Bueno, regresamos a Hebreos 4:14. Queda claro en Hebreos 4:14, si quieres ponerlo, que dice la palabra de Dios que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos 4:14. Pero vean el 15, lo que dice, versículo 15. Por tanto, teniendo un versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Leámoslo de otra manera. Jesucristo es el sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Qué significa eso? La palabra debilidades, asteneia en el griego, significa fragilidad, significa enfermedad, significa debilidad corporal, debilidad de mente, significa que somos débiles, frágiles, enfermizos. Así somos débiles, somos frágiles. Nos enfrentamos a adversidades y de pronto nos damos cuenta que no podemos solos. Esas debilidades son esas aflicciones, son esas situaciones difíciles y sufrimientos que pasamos en este mundo. Pero vean lo que dice la palabra de Dios, que Cristo se compadece ¿de qué? De nuestras debilidades, de nuestra fragilidad. La palabra compadecerse es la clave. Es la palabra griega sympatheo y significa sentir misericordia, sentir simpatía, pero también significa sentir lo que el otro siente y sufrir con él. Como decimos en México, ponerse en los zapatos del otro. ¿Qué nos está diciendo la Escritura, mis hermanos? Algo hermoso. Cuando tú estás sufriendo según la voluntad de Dios, Cristo está sufriendo contigo. El que ya sufrió, el que ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, cuando tú y yo como sus hijos estamos padeciendo según su voluntad, Él está sufriendo contigo. Eso es maravilloso saberlo y entenderlo. Él se duele con nuestro dolor. Pero Él sabe que es parte de su propósito, es parte de su plan para que se cumpla el propósito de formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Pero Él está ahí con nosotros doliéndose, Él está ahí sufriendo nuestro dolor. Es maravilloso entender que compadecerse significa que Cristo se duele con nuestro dolor. Hermano, estoy enfermo, estoy padeciendo tal circunstancia. Cristo está a tu lado, te fortalece, es tu refugio, pero está doliéndose contigo. Gloria a Dios por nuestro Señor misericordioso que nunca nos deja. Me recuerda a una viuda allá en la ciudad de Naín. Murió su hijo.
Yo no sé cuál era la expresión de esa mujer, pero me imagino que era una expresión de mucho dolor y sufrimiento. Y dice la Biblia en Lucas 7:13, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor la vio, se compadeció. ¿Ya vieron? Y cuando el Señor la vio, ¿cómo la vería el Señor sufriendo? Iba a enterrar a su hijo. Y dice que cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y dice la palabra de Dios, en ese caso, en su soberanía hizo un milagro, porque dice que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces, versículo 15, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando la vio se compadeció. En otra ocasión había dos ciegos que oyeron, porque no vieron, ¿verdad? Oyeron que Jesús pasaba por ahí y clamaban misericordia. Y dice Mateo 20:34, entonces Jesús, ¿qué dice? Compadecido, sintiendo su dolor, sintiendo su aflicción, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Eso significa Hebreos 4:15, que Él se compadece de nosotros, sufre nuestro dolor. En su soberanía, de pronto, si es necesario y está en sus planes, hará un milagro. ¿Por qué no? Él todo lo puede, Él sigue haciendo milagros, pero Él sabe el tiempo, Él sabe qué hará, pero Él sigue haciendo milagros. Pero lo hace porque se compadece. Ahora, alguien puede preguntarse, hermano, ¿por qué si Cristo se duele conmigo, se compadece, sabe que estoy sufriendo, por qué ya de una vez no me quita este dolor, este sufrimiento? Pues ya que acabe. Él sabe cuándo lo hará. Él sabe que es parte de la voluntad de Dios para formar su carácter en nosotros. Ya Él sabe en qué tiempo dentro de su voluntad soberana lo va a hacer. Y muchas veces en esta tierra no será. Pablo oró y rogó 3 veces que lo sanara y Dios le dijo: bástate mi gracia. Lo que sí sabemos es lo que compartía al final de la enseñanza de hace 8 días nuestro hermano Jesús allá en Apocalipsis 21:4. Ya está hablando cuando estemos en la Nueva Jerusalén, que dice el versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni ¿qué? Ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Se acabará todo dolor, la muerte, el llanto, todo se acabará. Pero mientras estemos en esta tierra, podemos padecer según su voluntad. Pero lo más maravilloso, Hebreos 4:15, es que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que se duele con nosotros, que se compadece de nuestras debilidades. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque esta es la razón por la que puede compadecerse. Dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Saben por qué puede compadecerse? Porque Él ya vivió esos sufrimientos. Si hay alguien que sufrió como hombre, aunque Él sin haber pecado, fue Jesucristo. Nadie jamás en esta tierra ha sufrido tanto como nuestro Señor Jesucristo, y lo hizo por amor a nosotros. Por eso se compadece. Él sabe lo que es sufrir. A Él lo golpearon, lo azotaron, el Padre Celestial lo abandonó, pero todo lo hizo por amor y lo hizo por obediencia, porque dice Filipenses 2:8 que Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, claro que Cristo sabe lo que es sufrir. Claro que Cristo sabe lo que es padecer, pero además Él injustamente, por eso puede compadecerse. Hay personas que dicen: Dios, es que no sabes lo que estás lo que estoy pasando.
Claro que Dios lo sabe. Él lo sufrió en la persona de Jesucristo. Repito, el hombre que más ha sufrido en esta tierra fue Jesucristo en su calidad de ser humano. Él se hizo siervo, él se hizo hombre y, repito, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice el versículo 15 que es un sumo sacerdote que puede compadecerse, porque él mismo sufrió para pagar por nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer, mis hermanos, con esta verdad? Si tú estás padeciendo hoy, si tú estás sufriendo a causa de nuestras debilidades, estás pasando una enfermedad, una aflicción, dice el versículo 16 lo que tenemos que hacer. Ahí mismo en Hebreos 4 dice, Hebreos 4:16. ¿Qué debemos hacer? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos a Él confiadamente. La palabra confiadamente, parresía en el griego, significa con franqueza, con seguridad de que Él está ahí. Pero aquí la palabra clave, mis hermanos, es acercarse. Porque mucha gente cuando le duele el pie, el dedo, se acerca a Dios, ya sáname, y Señor, declaro que me sanas. No, la palabra acercarse es una palabra griega prosergomai, que significa acercarse y adorarle. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Cuando estés padeciendo, acércate a Dios y lo primero que debemos hacer es ¿qué? Adorarle. Si oyeron, en medio de la aflicción, lo primero que hace un hijo de Dios es adorar a Dios. Eso significa acercarse en esta palabra. Hay un ejemplo muy claro de esto en la Biblia. Job. Vamos a recordar lo que hizo Job después de tremendas aflicciones. Todos recuerdan que dice Job 1:1 que Job era un hombre perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. La Nueva Traducción Viviente dice que era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Sin embargo, un día, ahí lean ustedes el capítulo, ese encuentro de Dios, de Satanás que fue a la presencia de Dios, ahí lean todo. Pero el asunto que un día Job está en su casa como cualquier día y de repente llega uno de sus mensajeros, uno de sus criados y le dice, ¿saben qué, Job? Los sabeos han matado a muchos de tus criados. Tremenda noticia, han matado a muchos de tus criados que estaban arando en el campo y estaban paciendo las asnas. Mientras este hombre le estaba dando esta mala noticia a Job, vino otro y le dijo, ¿sabes qué, Job? Pues fíjate que fuego cayó del cielo y quemó y consumió las ovejas y a los pastores. Pero todavía no termina de contar lo que en este mundo calificarían como una verdadera tragedia, cuando llegó otro tercer mensajero y les dijo que los caldeos se llevaron a los camellos y mataron a los criados. Job está recibiendo en un momento tremendas noticias y luego viene una más fuerte todavía cuando dice Job 1:18. Job 1:18, entre tanto, está hablando el tercer mensajero, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó? Y murieron, solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué le acaban de decir a Job? Que aparte de que han muerto muchos de sus criados, que aparte de que ha perdido gran parte de su ganado, acaban de morir sus 10 hijos. Porque dice Job 1:2 que tenía 7 hijos,
varones y 3 hijas. Yo no sé si aquí alguien ha experimentado la muerte de un hijo. En casa le tocó a mi madre ya la muerte de 2 hijos. Uno de ellos yo sí estuve presente, me tocó vivirla, y puedo decirles, por ver a mi madre, por ver a mi padre, que es uno de los dolores y sufrimientos más fuertes que el ser humano puede vivir en esta tierra. Porque podríamos decir que lo común, entre comillas, lo natural es que los hijos entierren a los padres. Se envejecen y aunque es muy duro, pero que sea al revés, que los padres entierren a sus hijos, es algo que solamente un padre, una madre puede describir. Pero aquí a Job no se le murió un hijo, ni 2 hijos, ni 3 hijos, se le murieron en un solo momento sus 10 hijos. ¿Qué hizo Job? Versículo 20. Entonces Job se levantó y se amargó contra Dios. Así dice. Entonces Job dijo, ya no voy a ir a la iglesia, encima de que soy recto, temeroso, apartado de mal, me pasa esto. ¿Eso hizo Job? No, dice la palabra de Dios. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, que es una señal de duelo, de luto, y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. ¿Qué hizo Job? Adoró. Hizo lo que dice Hebreos 4:16, se acercó a Dios adorándole. ¿Quién puede hacer esto, mis hermanos? Alguien que sabe y entiende que Dios tiene un propósito en su vida. En medio de cualquier aflicción que pasemos, adoremos a Dios. Verás cómo dice, como dice Hebreos 4:16, vamos a alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, dice, fíjense, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Al entrar a la presencia de Dios, estamos entrando al trono de la gracia. Así le llama este versículo al trono de Dios, es el trono de la gracia. La palabra gracia, charis o charis del griego, significa la bondad de Dios, el favor de Dios que no merecemos. Acerquémonos porque Dios nos extenderá su favor y su bien que no merecemos. Y hallaremos, dice la palabra de Dios ahí, misericordia. Hallaremos gracia para el oportuno socorro. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, ¿qué hacer en medio de la aflicción cuando padecemos? Acércate a Dios y adórale. Comienza a adorarle. Sí vamos a clamar, sí le vamos a pedir fortaleza, sí le vamos a pedir que si en su voluntad está el hacer un milagro, lo haga. Pero lo primero que tenemos que hacer es adorarle, porque sabemos que en todo hay un propósito. Amén. Finalmente, lo que pasemos, los sufrimientos, los padecimientos que pasemos, como dijo Pablo en 2 Corintios 4:17, son una leve tribulación, ¿qué? Momentánea. Porque estaremos una eternidad donde ya no va a haber llanto, ni dolor, ni tristeza, nada de eso. Eso será Apocalipsis 21:4, donde Dios enjugará toda lágrima, el dolor se va a acabar, será allá en la nueva Jerusalén. Amén. Bueno, hasta aquí este breve, que de breve no tuvo mucho, este breve resumen. Vamos a entrar a una introducción de una quinta voluntad de Dios. Y esta quinta voluntad de Dios podemos titularla que la voluntad de Dios es que nos sometamos a toda autoridad. Y quiero basar esta quinta voluntad en un texto de 1 de Pedro capítulo 2,
versículo 13, porque hay mucha riqueza en este texto. Hoy solo nos introduciremos, porque no hay mucho tiempo, y en 8 días avanzamos. Dice la palabra de Dios: por causa del Señor, someteos ¿a qué? A toda institución humana. La palabra institución habla de cualquier organización humana que emite reglas, reglamentos, leyes, normas, y dice ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para el castigo de malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y vean el versículo 15, porque esta es, ¿qué? La voluntad de Dios, que haciendo el bien, ¿cuál bien? O sea, hacemos el bien en general, pero aquí el bien es lo que dicen los versículos anteriores, que nos sometemos a la autoridad. Dice que haciendo el bien, que sometiéndose a la autoridad, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ya lo estaremos viendo ampliamente la semana que entra, pero esta es una quinta voluntad de Dios, es la última que mencionaremos en esta serie. Hay mucho más de la voluntad de Dios, pero considero, con lo que he estudiado, que estas expresiones claras de la voluntad de Dios son suficientes para llevar una vida donde cada decisión que tomemos estará perfectamente en su voluntad, porque seremos personas llenas del Espíritu, personas que estemos en santificación, personas que entendamos que el sufrimiento es parte de su voluntad y personas que nos sometemos a la autoridad. Con esto nos dará para llegar a conclusiones importantísimas, como que cualquier cristiano que viva así, repito, lleno del Espíritu, que viva en santificación, que viva entendiendo y aceptando que los sufrimientos son parte de su voluntad y que viva sometido a la autoridad, mis hermanos, esa persona, lo que decida ese cristiano, estará en la voluntad de Dios. Es más, para que vean cómo van a estar las conclusiones, ese cristiano podrá pedir y Dios le dará lo que le pida. Ya lo veremos en su momento, porque a lo mejor alguno está diciendo, y le voy a pedir ese coche. Entonces ya lo estaremos viendo en su momento y vamos a ver por dónde va. Pero vamos hoy pues con una introducción, porque al someternos a toda institución humana, al rey, a gobernantes, a cualquier superior, dice Primera de Pedro 2:15 que haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. No lo voy a explicar hoy eso, pero no creo que me dé tiempo, pero vamos a comenzar nada más retomando una base. Cuando vimos la segunda voluntad de Dios, que es ser lleno del Espíritu, hablamos del sometimiento, ¿se acuerdan? El varón que se sujeta a Cristo, la mujer que se sujeta al varón, los hijos que se sujetan y obedecen a los papás, el empleado que se sujeta a su jefe. Pero aquí el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:13, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice claramente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. ¿Recuerdan qué significa someterse? Lo vimos en esta serie. Es la palabra griega hupotazo y significa obedecer, vivir bajo autoridad, estar subordinado, obedecer, estar sumiso. De acuerdo a 1 de Pedro 2:15, esta es la voluntad de Dios, que tú y yo como cristianos nos sometamos a las instituciones humanas. La palabra institución viene del griego tisis y significa organización humana. En nuestra sociedad hay muchas organizaciones, comenzando por el rey, los gobernantes. La presidencia de la República es una institución humana. ¿Qué nos toca? Someternos.
El gobernador es parte de una institución humana, el presidente municipal, y podemos hablar de las secretarías, ¿no? Que si la Secretaría de Hacienda, que si la Secretaría de Seguridad Pública. Hay muchas instituciones humanas que emiten leyes, normas, reglamentos, y el cristiano de a de veras, si quiere hacer la voluntad de Dios, se somete, obedece. Cualquier institución humana, es lo que dice la palabra de Dios. Ya sabemos el punto de que, solo lo recuerdo, ¿en qué punto no debo obedecer a ninguna autoridad? En el punto que me pida algo en contra de la palabra de Dios. Eso ya lo explicamos y abundamos en ello. Si una autoridad, el rey, una institución humana me pide algo que vaya en contra de la voluntad de Dios, algo que viole la palabra de Dios, no debo someterme, aunque en ello vaya mi vida propia. Que si no obedecen los ejecutamos, pues que los ejecuten. Eso les pasó a los cristianos del primer siglo. Niega a Jesús, no lo voy a negar. Entonces, a la muerte, a los leones, preferían morir antes que obedecer algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Pero en el resto de las cosas, ¿qué debemos hacer? Someternos a cualquier institución humana. Hemos puesto muchos ejemplos aquí, creo que sería redundar, pero por ejemplo, el otro día estaba viendo que del Polvorín de la avenida Palmira, más bien a la altura de Palmira o del Polvorín, empieza el famoso Paso Express y termina a la altura de la Paloma de la Paz. Los carriles laterales, que son los que la mayoría usamos, dice que 60 es la máxima. Ahí están unos discos bien visibles. ¿Quién emite esto? La autoridad. ¿Qué debe hacer el cristiano? Someterse. Pero muchos parecen Michael Schumacher y van a 80, 90. A la luz de la Biblia, aunque parece algo tan cotidiano, la Biblia dice que nos sometamos. Hermanos, que a 60 parezco tortuga, pero es lo que dice. Ahora, ¿quieres ir más rápido? En los del centro te vas a 90, nada más que no puedes salir en las diferentes conexiones con la ciudad. Ahí sí dice 90. Pero vean cómo en cosas tan cotidianas nos toca someternos a toda institución humana. Hay muchas órdenes, leyes, reglamentos en las instituciones que el ser humano como creación de Dios ha creado. Al cristiano le toca someterse. Pero ya hemos estudiado en Mateo 24:12 que una de las características de la gente de los últimos tiempos es que se ha multiplicado la maldad. Y se acuerdan que la palabra maldad, anomía, significa gente sin ley, gente que no respeta la ley, desde cosas cotidianas hasta cosas más graves. Pero ahí lo ves desde cosas tan sencillas, o vas a una plaza, porque una institución humana puede ser una institución pública o privada. Es decir, no solo el gobierno. Tú vas a una plaza pública y hay reglamentos. Y entonces te dicen en la plaza no traer mascotas. Y ahí va la gente, pues yo traigo mi mascota, a ver que me diga algo. ¿Y tú quién eres? Le dicen al vigilante, pero es que no puede meter su mascota. Pues sí, pero soy cliente. Y usted cállese y se mete. ¿No? Entonces no se sujetan a la autoridad, al superior en ese momento. ¿Cuántas veces vemos que hay un lugar para discapacitado y sale del coche una persona hasta brincando? Ay, y tú dices, ¿y dónde está la discapacidad mental? Será porque ahí está prohibido. Y es una regla, es una norma y es una constante. En México tenemos fama de violar las leyes. Uy, hay que hacer un trámite en ayuntamiento. Yo conozco a Felipillo, le damos una lana y te agilizan el trámite. Es ir en contra de la voluntad de Dios, porque Él dice que nos sometamos a toda institución humana. ¿Y saben por qué? 1 Pedro 2:13, por causa del Señor. Por causa del Señor, porque queremos agradarlo a Él. El cristiano debe ser una persona ejemplar, que se somete, que se sujeta, porque al primero que quiere agradar es ¿a quién? Al Señor.
Al primero que quiere agradar es al Señor, y el cristiano se somete a toda autoridad. Miren, ciertamente la realidad bíblica es que ya nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Lo sabían? Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero aunque nuestra ciudadanía está en el cielo, dice Juan 17:14, y en adelante pueden leer donde dice el Señor, pues ya no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Por lo tanto, la palabra de Dios nos pide que nos sometamos a toda institución humana, y dice 1 Pedro 2:13, por causa del Señor. Cuando así lo hacemos, estamos honrando a Dios primeramente. Estamos honrando a Dios. Cuando yo me someto a la ley, cuando vivo en sujeción a las autoridades, cuando respeto y honro las leyes y las autoridades, soy una persona que estoy honrando a Dios, y además la gente lo nota. Y dice Mateo 5:16 que cuando los hombres ven nuestras buenas obras, glorificarán al Padre Celestial que está en los cielos. Pero al revés, cuando la gente ve que te dices cristiano y violas cuanta ley se te pone enfrente, y traes tu carrito con un pececito así bien bonito, pero te pasas los saltos, te vieron darle mordida, o que sacaron los demás las placas de Guerrero para no verificar en Morelos, o que hiciste quién sabe qué tantas mañas tienen los mexicanos que no se someten a la ley, y la gente dice, mira, es cristiano, pero hace igualito que los demás. Y entonces lo que sucede es que en lugar de glorificar a Dios, se burlan del evangelio. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo para que instruyera a los esclavos algo muy particular respecto a su autoridad, que eran los amos. Y fíjense lo que les dijo: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos ¿de qué? De todo honor, es decir, de respeto. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado, entiéndase, burlado, pisoteado el nombre de Dios y la doctrina. El principio se extiende a cualquier autoridad. Cuando yo soy un cristiano y me digo cristiano y la gente sabe, y no obedezco las leyes y no me someto a nadie, y ven que me paso cualquier ley de la plaza pública, de la escuela, del trabajo, de la iglesia, de donde sea, no respeto leyes, la gente dice, mira, y esos son los cristianos, y empiezan a burlarse y a pisotear el nombre de Dios. Cristianitos que no se sujetan a nada ni nadie, están dejando un testimonio pésimo, y dice la palabra de Dios que puede ser blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Qué debe hacer el cristiano, mis hermanos? Someterse. Pablo le pidió a Tito lo siguiente también en el capítulo 3, versículo 1, les dijo, recuérdales. Y esta expresión recuérdales quiere decir que ya se les andaba olvidando. Recuérdales que se sujeten, ¿a quién? A los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida. Sujétate a las autoridades. Sé primero una persona que te sujetas, y créelo, Dios te va a revelar claramente más y más de su voluntad. Pero comencemos por estas verdades de su voluntad que hemos aprendido: ser llenos, santificarnos, entender que el sufrimiento es parte de su voluntad y someternos a la autoridad. ¿Saben qué va a pasar cuando así lo hagamos? Se los voy a leer otra vez, 1 Pedro 2:13 en adelante. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen el bien. Versículo 15, ¿por qué la voluntad de Dios? Miren lo que va a pasar cuando nos sometemos a la autoridad. Que haciendo el bien, ¿qué va a pasar? Haremos callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver en 8 días. Hoy vamos a terminar en oración,
y vamos a reflexionar sobre lo que hemos visto. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y meditemos primero en lo que vimos al principio. ¿Cuántos en esta mañana están pasando alguna aflicción, algún sufrimiento según la voluntad de Dios, una enfermedad, una dificultad en su vida, en su economía, en su familia? Acércate al trono de la gracia. Acércate a Dios y adórale. En medio de tu sufrimiento, adora a Dios, como lo hizo Job. Tremendas noticias recibió en unos instantes y se puso a adorar a Dios. Dios sabe por qué lo permite. Quizás estás pasando una dificultad que es bastante dolorosa, un problema, una enfermedad. Adora a Dios, mi hermano, mi hermana que me escuchas. En medio de tu aflicción, adora a Dios. Acércate confiadamente al trono de la gracia. Vas a hallar el favor de Dios para tu vida. ¿Qué va a hacer en tu vida? Yo no lo sé. Pero estoy seguro, como dice Filipenses 4:7, que te dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué maravilloso saber esta mañana que en medio de nuestros sufrimientos y aflicciones, Cristo se compadece con nosotros. Cristo se duele junto contigo y conmigo cuando sufrimos según su voluntad. Así es que veamos el sufrimiento como parte de su voluntad. Ciertamente tenemos muchas bendiciones, mucho gozo, mucha alegría por la salvación tan grande que nos ha dado. Pero en su soberanía permite aflicciones. Acerquémonos a Él con toda confianza. Y número 2, en esta última parte, seamos cristianos, cristianas, que nos sometemos a la autoridad. A veces nuestro carácter es rebelde, pero la palabra de Dios dice que nos sometamos a toda institución humana, porque así haremos callar la ignorancia de hombres insensatos. La palabra de Dios dice que lo hagamos por causa del Señor, porque esto honrará y glorificará el nombre de nuestro Dios. Pongámonos de pie y oremos a Dios. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has dado un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, de nuestra fragilidad, de nuestra debilidad, de nuestra enfermedad. Gracias, Señor Jesucristo, porque no solo prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que estás al lado en medio de nuestro sufrimiento, compadeciéndote. Ayúdanos, pues, a salir fortalecidos de aquellas dificultades que tú permites, a salir cada día más parecidos a Jesucristo. Y esta mañana, Padre Celestial, también te pido que seamos hombres y mujeres, que salgamos al trabajo, a la escuela, a donde vivimos y a donde quiera que nos movamos, siendo personas obedientes a las normas y a las reglas. Que demos un buen testimonio de que somos hijos tuyos, que lo hagamos porque lo dice tu palabra, por causa del Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre bendito de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.